Muy buenos días, querida Iglesia Calvario, pueblo del Dios, aquellos que hemos sido salvados por la gracia de Dios y que Él nos permite participar de esta iglesia, de esta obra de Dios aquí en Pueblo Libre. Estamos de aniversario, estamos cumpliendo con la gracia de Dios 6 años sirviendo al Señor en este lugar que Él nos ha puesto. Agradecidos porque Dios continúa su obra a través de iglesias locales, a través del esfuerzo misionero y queremos celebrar con cada uno de ustedes este tiempo. Bienvenidos a todos los que están añadiéndose, bienvenidos a todos los que están involucrándose en este tiempo, en esta transmisión en vivo de nuestra iglesia. Es para nosotros un privilegio poder predicar la palabra de Dios. Quiero comenzar leyendo un versículo en esta mañana en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. El deseo de Pablo para los Efesios. Versos 1 y 2. Dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tenemos la obligación de imitar a Dios como hijos amados que somos de Él. Tenemos la obligación de andar en amor como también Él nos ha amado y llegar al punto en nuestro amor de sacrificarnos, de entregarnos, así como Cristo Jesús se entregó por cada uno de nosotros. Qué bendición de ser parte del pueblo de Dios. Una cordial bienvenida a todos los que están añadiéndose paulatinamente en este momento. Vamos a orar y estaremos ya continuando hoy día nuestro programa. Hoy día tenemos un programa bastante nutrido, bastantes cosas para poder aprender. Permítame guiarles en oración. Oremos. Oh Padre Celestial, te damos las gracias por esta oportunidad, por este tiempo que podemos estar delante tuyo. Gracias por permitirnos a través del tiempo, de los años, ir estableciendo una obra aquí en el centro de Lima. Hay mucha necesidad en todo lugar. La mies es mucha, Señor, siempre los obreros son pocos. Ayúdanos a ser parte de este esfuerzo por llevar el Evangelio a otros lugares, incluida la ciudad de Lima, esta zona aquí de Pueblo Libre y todo lugar, Señor, sobre la tierra. Te pedimos y te damos las gracias porque has derramado tu gracia sobre nosotros y nos permites cumplir 6 años. En medio de nuestras imperfecciones y debilidades, nos has hecho fuertes y perfectos y justos delante de ti por causa de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de tu misericordia y de tu gracia. Esto te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, un feliz aniversario a todos nosotros y vamos a comenzar con nuestro programa especial en esta mañana. Vamos a ver un video especial, una presentación ahí, entonces todos atentos a este asunto que les toca ver a ustedes. Cristo me ama a mí, su palabra dice así: niños pueden ir a Él, quien es nuestro amigo fiel. Sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, Él murió y la gloria nos abrió. Mis pecados borrará, me dará la entrada ya. Sí, Cristo me ama,
Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, débil soy, pero a Él las gracias doy, que en el cielo vive ya y del mal me librará. Sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, la Biblia dice así. Feliz aniversario, Iglesia Calvario. Dios le bendiga, hermanos. Elías García y familia son nuestros misioneros que están trabajando en la iglesia de Caraballo. Es una obra que estamos apoyando con nuestras oraciones, con nuestras ofrendas, juntamente con la iglesia Oreb. Es un privilegio, hermanos, tenerles a ustedes como misioneros. Aunque somos una misión, igual hacemos la obra de Dios juntamente con ustedes. Este especial lo cantaron anoche, pero lo hemos vuelto a poner para aquellos que no han podido disfrutarlo el día de ayer. Muy bien, mis amados hermanos. Ahora vamos a cantar nosotros un himno. Vamos a preparar nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios en el tiempo de la escuela dominical, y ya les estaré presentando al predicador. Muy bien, vamos ahora a cantar el himno que dice: al mundo manda. 387, precioso canto que nos habla justamente del tema que vamos a ver ahora, cómo Jesucristo es la base para hacer las misiones. Señor, moriste
vida y mi fidelidad, dice este precioso himno. Mis queridos hermanos y queridos amigos que están aquí celebrando el aniversario de nuestra iglesia Calvario, son 6 años que Dios nos ha permitido, y para el día de hoy, para nosotros es un privilegio tener con nosotros al pastor Edgar Alcalde, gran amigo, gran compañero de milicia. Él va a estar compartiendo con nosotros la palabra de Dios, el fundamento que es Cristo Jesús para hacer las misiones. A él le conocí casi cuando él llegó a convertirse en la iglesia donde nosotros congregábamos en la ciudad de Trujillo. Él es un hombre que le gusta evangelizar. Y cuando él evangeliza, le hacíamos broma. Él es una persona que cuando evangeliza, la gente literalmente se queda con la boca abierta. Él es de carrera odontólogo, él ya nos va a contar, pero él le gustaba predicar aún a sus pacientes y no había forma de escuchar el evangelio sino con la boca abierta. Hermano Edgar Alcalde, que Dios te bendiga, permítenos a nosotros tenerte con nosotros y que puedas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que estás haciendo para la gloria de Dios. Vamos a escuchar al hermano Edgar Alcalde con un saludo y luego la enseñanza ahí seguida de la palabra de Dios. Amados hermanos de la Iglesia Evangélica Bautista, el Calvario, Lima Centro, quiero desearles un bonito 6º aniversario. Sé que tienen como propósito existir para glorificar a Dios, predicar a Jesucristo como Señor y Salvador y depender absolutamente de su gracia. Yo quiero dar gracias a Dios y gracias a mi amigo Jorge Huanca y su familia, pues a ellos les conocí hace 17 años cuando llegué a la Iglesia Bautista de Fe en Trujillo. Y es ahí en esa iglesia donde Dios usó al pastor Stanley, quien nos compartió el Evangelio a mi esposa y a mi persona. Y fue un martes, una noche que no recuerdo con precisión la fecha del año 2004, cuando el Señor Jesucristo quebrantó nuestro corazón. Nos hizo ver el estado en que estábamos, condenados. Estábamos bajo su ira, porque estábamos llevando una vida de desobediencia absoluta, de rechazo absoluto a Dios, un desprecio por Dios. Pero esa noche nos hizo ver nuestros pecados, pero a la vez Dios nos mostró su amor a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo quebrantó nuestro corazón. Y esa noche recuerdo que nos arrodillamos y pedimos: sálvanos, Señor, perdónanos, Señor. Y desde esa noche, desde ese entonces, el Señor cambió nuestra vida. Han pasado 17 años. Recuerdo cuando el Señor cambió mi vida y lo primero que puso en mi corazón es compartir el Evangelio. No conocía mucho. El versículo que cambió mi vida fue Efesios 2, del capítulo 2, versículo del 8 al 9, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y eso era mi espada, digamos, y para ese entonces mi espadita era ese versículo. Con ese versículo yo compartía el Evangelio a todos. Lo primero a mis padres, a mis hermanos, a mis suegros, comencé luego a mis pacientes, y luego porque soy odontólogo de profesión, y luego Dios puso en mí, en mi corazón, el involucrarme más, y comencé a compartir el Evangelio. Por un tiempo llevé el Evangelio a la parte sierra de la Libertad durante 3 años. Bueno, y eso es lo que Dios ponía en mi corazón. Ahora, hermanos, les comparto con mucho temor y temblor. Para este año
he sido designado como un pastor interino. Tenemos a nuestro pastor Manuel Rojas, tal vez lo conocen. Él está pastoreando solo. Y bueno, Dios puso en su corazón el proponerme como un pastor interino. Y siento un honor de parte de Dios a ese llamado, pero a la vez siento cierta temblor y una alta responsabilidad, amados hermanos. Pido sus oraciones y quiero animarles que si Dios te está llamando a servirle a través de los dones que te ha dado, a involucrarte en la iglesia, en los ministerios que hay y sobre todo a cumplir con esa comisión que Él nos ha dejado, hazlo, no seas desobediente. Bien, la enseñanza que traigo para este tiempo es Cristo, el fundamento para hacer misiones. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos en el capítulo 13, versículo 12. Hebreos capítulo 13, versículo 12. Bien, acá yo ya lo tengo. Y la palabra de Dios dice así: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Oremos, amados hermanos. Bendito Padre Celestial, es un regocijo, Señor, podernos reunir como iglesia, una iglesia salvada a costa del derramamiento de tu sangre, pero también salvada por esa gran resurrección. Y sabemos que ahora vives y estás en los cielos y tú reinas y gobiernas. Y tú has establecido tu iglesia que en la tierra. Y nos has salvado a nosotros y nos das este privilegio de poder congregarnos y poder escuchar tu palabra y entender y conocer tu corazón. Tú sabes, Señor, que ahora vamos a aprender acerca de Cristo, el fundamento para hacer misiones. Señor, ayúdanos a concentrarnos. Háblanos, que tu palabra, que es espíritu y es verdad, salve a nuestros corazones. Y si hay alguien que no es salvo, puede escuchar también el llamado de Dios a la salvación. Señor, glorifícate. Te lo ruego de todo corazón. Y bendice a esta iglesia, bendice a cada hermano, bendice al pastor y a su familia, Señor. Y sigue usándolos para tu gloria. Que no sean 6 años, sino sean, quisiéramos decir, miles de años o una eternidad para tu gloria a través de esta iglesia bautista del Calvario. Encomendamos esta enseñanza para honra y gloria tuya a través de la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesús. Amén. ¿Qué tiene que ver este versículo para considerar a Cristo como fundamento para hacer misiones? ¿De qué manera Cristo es el fundamento para hacer misiones? ¿Cómo mi corazón puede encontrar en Cristo el motor que enciende mi pasión para hacer misiones? Para ello, vamos a ir al libro de Jonás y vamos a ir específicamente al capítulo 4. Yo acá en mi Biblia ya ubiqué el libro de Jonás capítulo 4 y voy a dar lectura. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera,
la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calavera, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Sabemos que la historia de Jonás es una historia familiar. Es una historia donde habla acerca de un profeta que fue tragado por un gran pez. Sin embargo, cuando nosotros leemos este capítulo 4, estamos en el clímax de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, y tiene que ver con nuestra actitud y nuestra disposición a hacer misiones en la ciudad, como haría esto nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la historia de Jonás es una historia muy familiar. Es una historia donde Jonás es llamado por Dios a predicar en Nínive, una gran capital. Y Jonás desobedeció y huyó, y luego fue tragado por un gran pez, para luego ser llevado a donde Dios lo había enviado. Y esta vez Jonás predica el Evangelio en Nínive para que se arrepientan de sus malas prácticas, para que se arrepientan de su terrible manera de vivir. Y de hecho, cuando leemos el libro de Jonás, los ninivitas se vuelven de su mal camino, y entonces Dios ya no los destruye. Y entonces en el capítulo 4 vemos a Jonás enojado porque Dios no había destruido a Nínive. Entonces notemos algo muy importante acá. Notemos cómo la compasión de Dios por la ciudad reveló un desdén, reveló un desprecio, reveló la insensibilidad, reveló la falta de amor de Jonás por la ciudad. Y en ese capítulo vamos a ver a Dios confrontando a Jonás por tal actitud. Y espero que Dios confronte a nosotros acerca de nuestra actitud para con nuestra ciudad. Y así también podamos encontrar en Cristo un fundamento para hacer misiones en nuestra ciudad y llevar el Evangelio. Entonces, ahora vamos a ver tres cosas importantes. Vamos a ver el llamado de Dios a la ciudad, vamos a ver la preocupación de Dios por la ciudad, y vamos a ver el amor de Dios por la ciudad. Empecemos por el punto número 1, el llamado de Dios a la ciudad. Cuando nosotros leemos el libro de Jonás, vemos que en 2 oportunidades Dios llama a Jonás y le dice: ve a Nínive, ve a esa gran ciudad, ¿no? Eso lo encontramos en el capítulo 1, versículo 2, y en el capítulo 3, versículo 2, ¿no? Dios le está diciendo: anda a Nínive, anda a esa gran ciudad, ¿no? Y cuando nosotros vamos a la palabra hebrea de ciudad en el contexto de estos versículos, se refiere a una ciudad muy grande, a una ciudad muy importante. Y como sabemos, la Biblia dice que Nínive tenía 120,000 habitantes. Ahora, en relación a Lima, esto no es nada. Sin embargo, para aquellos tiempos, una población, una ciudad de 120,000 habitantes era una mega ciudad. Y era una ciudad con alta densidad geográfica.
era importante. Ahora, tal vez Dios le dice así a Jonás: mira, Jonás, tú que vives acá en Israel, en ese lugar muy cómodo, muy abrigadito, en tu hogar, en tu ciudad, tienes un lindo templo, tienes ahí a tus compatriotas de tu misma clase, tus vecinos, tus conocidos, pero ¿sabes? Yo quiero que ahora tú vayas a Nínive, aquel lugar peligroso, aquella ciudad sanguinaria, donde no hay gente que se parece a ti, para nada. Claro, como vemos la historia, Jonás dijo: no, yo no voy ahí. ¿Por qué? Porque ese lugar era un lugar peligrosísimo, era pues considerado un lugar de criminales. Pero sin embargo vemos que Dios hace un llamado a Jonás a ir a predicar a esa ciudad. Quizás algunos de ustedes que me escuchan dirán: bueno, Dios llamó a Jonás a ir a Nínive, pero no creo que Dios nos esté llamando a todos los cristianos a ir a ciudades como esa. Bueno, no estoy pretendiendo decir eso, pero sí debemos recordar, ¿no?, aquel mandato que nuestro Señor Jesucristo nos dio en el último capítulo de Mateo, cuando Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Y por naciones debemos entender a todo el mundo no creyente. Ahora, ¿qué significa eso? Imaginémonos que todo el mundo, o sea, todas las naciones, viven en las costas, en las zonas cercanas al mar, ¿no? Son zonas de lindas playas, de aguas refrescantes, de un rico sol, ¿no?, donde se asientan las ciudades, donde hay carreteras asfaltadas, donde hay aeropuertos, donde hay puertos, donde hay una ciudad bien organizada. Imaginémonos. Pero de pronto, ¿no?, estas naciones comienzan a mudarse hacia la sierra. Ahora, viene acá una pregunta: ¿dónde debería ir la iglesia? ¿Qué debería hacer la iglesia si las naciones comienzan a mudarse a la sierra? ¿Deberíamos nosotros los cristianos dejar la costa e ir a la sierra? ¿Dejar el calor e ir al frío? ¿Dejar la comodidad e ir a las alturas donde nos puede chocar y dar el soroche? ¿Deberíamos ir a aquel lugar? ¿Debería la iglesia moverse? La respuesta es sí. Sí. Tal vez tú podrías decir: no, yo mejor me quedo acá porque acá estoy más cómodo. Si piensas eso, estás desobedeciendo. Y Jesucristo nos dice que debemos ir donde las naciones están yendo. Si no estás yendo donde las naciones están, entonces estamos desobedeciendo. Pregunta, entonces, ¿hacia dónde están yendo las naciones hoy en día? A través de la historia, sabemos que hoy más que nunca, ¿no?, la gente está migrando de la zona rural a las zonas urbanas, hacia las ciudades, ¿no?, como nunca antes había ocurrido. En Lima, ¿no?, sabemos que es una ciudad de cerca o más, de repente, de 9.674.755 habitantes, que representa el 29.7% de la población peruana, y se caracteriza por ser una ciudad atrayente, atractiva, donde llegan muchos provincianos. Pero eso no solamente pasa con Lima, eso también pasa acá en Trujillo. Yo soy un provinciano, yo por ejemplo nací en Cajabamba y ahora radico acá en Trujillo. Mi esposa nació, en Lima y ella radica acá en Trujillo. No somos de acá de Trujillo. Y muchos de ustedes, me supongo,
no son netamente de Lima, también han venido de provincias, sus padres, ustedes, ¿no? Y eso es lo que está pasando en el mundo. La gente está saliendo de sus pueblos, de las zonas rurales y viniendo a las ciudades, ¿no? Por eso que Lima tiene una alta densidad geográfica de cerca de más de 4.000 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Y la tasa de crecimiento anual es del 1.44%. Y miles de personas están dejando en el mundo el campo y se están mudando a la ciudad. En China esto sucede mucho más rápido que en el Perú. El periódico el New Times dice que en China el campo se está quedando despoblado. La gente se está cambiando a la ciudad. Edgar Glaser, un catedrático de la Universidad de Harvard, economista, estimaba que 5 millones de personas al mes en el mundo se mudan del campo a la ciudad. ¿Te imaginas? 5 millones de personas están abandonando el campo al mes para ir a la ciudad. Eso significa que mensualmente se está formando, o en 2 meses se están formando poblaciones del tamaño de Lima. Ahora, ¿cuántas iglesias creen ustedes que necesita Lima? ¿Cuántas iglesias creen que necesita Lima? La respuesta es miles de iglesias. Ahora, pregunto, ¿estamos plantando miles de iglesias en Lima? ¿Estamos plantando cientos de iglesias, por ejemplo, acá en Trujillo? Y la respuesta es no. Ahora, la razón, ¿por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué la iglesia no está yendo donde las naciones están yendo? Este fenómeno de migración a las ciudades primero comenzó a ocurrir allá en Europa, más o menos en los años 1800 hasta los años 1900, ¿no? Donde la población urbana en 120 años había sido, por ejemplo, del 5%, pero de pronto subió al 25%. Y en Latinoamérica es más rápido. Por eso nosotros necesitamos entender que a las iglesias en todos los lugares debe ir hacia donde está yendo la gente. Y la gente del mundo se está mudando más rápidamente que las iglesias. Se están mudando más rápidamente que las iglesias. Y eso equivale a que nosotros, ¿saben qué pasa? Estamos siendo desobedientes a la gran comisión. Repito, no estoy diciendo que Dios está llamando a cada uno de nosotros los creyentes a mudarnos de ciudad. Nosotros necesitamos tener cristianos e iglesias en todos los lugares donde hay gente, sí, es verdad. Pero a la luz del pasaje de Jonás capítulo 4 y de la gran comisión y del contexto nuestro de cómo la gente se muda a las ciudades, Dios sí está llamando a la iglesia contemporánea a mirar este suceso y a mudarse a la ciudad. Y de alguna manera, como nunca antes lo había hecho, Dios nos está llamando, hermanos, como iglesia, a ir a la ciudad. ¿Cuántas iglesias crees que deberían haber en la zona donde estás? Y cuando yo estoy hablando iglesia, estoy hablando de iglesias de sana doctrina. Porque ahora hay iglesias de iglesias. Iglesias que no están llevando la sana doctrina. Pero iglesias como las suyas, como las mías. ¿Cuántas iglesias hay? ¿En dónde están? ¿En dónde vives? ¿Crees que es suficiente? Punto 2. Vamos a ver la preocupación de Dios por la ciudad. Vemos en el capítulo 4 que Jonás está molesto con Dios. Vemos que entró Jonás a la ciudad y predicó. Vamos a ver en el capítulo 3, versículo 4. Dice así, ¿no? Capítulo 3, versículo 4 dice así. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. En 40 días Dios va a destruir a la ciudad. Arrepiéntanse. Y en ese momento, la gente de Nínive
desde el más pequeño hasta el más grande, clama a Dios y dice, cambiaremos y no andaremos en nuestros caminos perversos. Y entonces Dios ve esto y Dios decide no destruirlos. Y entonces vemos que esto enfurece a Jonás. ¿Por qué? ¿Por qué Jonás se enfureció? ¿Por qué Jonás se enojó? Uno, ¿saben por qué? Porque carecía Jonás de compasión por los seres humanos y era un racista. Es increíble cómo Jonás le reclama a Dios. En el capítulo 4, en el versículo 1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes de mal. Jonás está enojado. Yo me puedo imaginar cómo Jonás predicó en la ciudad. Cómo cuando fue a predicar, Jonás seguro que estaba disfrutando de decir, si no se arrepienten, Dios les va a destruir. Y realmente he visto a muchos predicar de esa manera, o te arrepientes o te vas al infierno, pero lo predicaban disfrutando. La verdad, esto es verdad, o sea, deben arrepentirse, porque si no van a caer en el infierno, es verdad, pero creo que ningún predicador puede disfrutar de ese mensaje. Sin embargo, algunos lo hacen. Casi los podemos ver sonreír cuando anuncian arrepiéntanse o si no se van al infierno. Casi podemos oír el mensaje verdadero de tu corazón, si no te arrepientes Dios te juzgará, pero diciéndolo como algo divertido, porque eso es lo que quería Jonás. Jonás no tenía el enfoque correcto. Jonás odiaba a los ninivitas. Él quería verlos destruidos. Podría ser que había un racismo en su corazón de Jonás. ¿Por qué? Porque Nínive era la capital del imperio asirio y representaba el imperio asirio una amenaza para la nación de Israel. Y Jonás sabía que si esta raza era destruida, era mejor para ellos. Por lo tanto, él quería verlos destruidos. Lo que significa que Jonás puso por delante de sí sus intereses racistas antes que las almas de los individuos. Este racismo y la falta de compasión en Jonás era terrible. Y eso, amados hermanos, pasa con muchos cristianos, que no nos queremos ensuciar los zapatos para ir a predicar el evangelio a tal o cual lugar, porque son malos, porque son cochinos, porque son extranjeros, porque disfrutan del vicio. Otra razón por la que Jonás se enfureció fue porque Jonás carecía de un sentido, el sentido de justicia que debería haber en el pueblo. Hay una discusión, si los ninivitas se convirtieron para salvación o no, o solo fue un cambio de conducta. Pero la verdad que vemos en la Biblia es que hubo un cambio. Y nuestro Señor Jesucristo lo reconoció en el libro de Mateo. Y eso agradó a Dios. Y por eso no lo destruyó. Lo mismo vemos en el caso de Nabucodonosor en el libro de Daniel, donde Daniel le dice al rey que se arrepienta y quizás Dios cambie su actitud ante el rey. En este punto Daniel no estaba esperando que Nabucodonosor se convierta y sea salvo. Él estaba llamando al rey Nabucodonosor a que sea justo con el pueblo. Y vemos que al final el rey Nabucodonosor practicó la justicia con el pueblo y eso agradó a Dios. Entonces, lo mejor que uno puede hacer por alguien es compartir el evangelio y esperar que Dios convierta esa alma, convierta esa vida.
En cada ciudad, esta debe ser la preocupación importante de cada cristiano de que se convierta. Debemos amar a cada prójimo y buscar verlos actuar con justicia, aunque no se conviertan. Por ejemplo, debemos preocuparnos por los pobres y por los que padecen necesidades materiales, porque a Dios le preocupa eso. Debemos crear ministerio de ayuda a nuestros vecinos. Debemos participar en la justicia de nuestro vecindario. Debemos participar integrándonos de repente a seguridad ciudadana. Hermanos, la Biblia dice que si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Nosotros tenemos la verdad, nosotros sabemos cómo la delincuencia, cómo, digamos, la inmoralidad puede ser quitada. No se quita con ley nada más, no se quita con cámaras, no se quita con más policías, con más... El único que puede transformar es nuestro Señor Jesucristo, y para eso necesita la ciudad escuchar el Evangelio. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros? Volviendo al punto, no solamente Dios quería que los ninivitas se convirtieran, sino que Dios quería ver justicia y paz en Nínive. Debemos ser claros y cuidadosos de nunca contraponer como si fueran nuestros enemigos la justicia de la ciudad con el Evangelio. Cuando mostramos amor a nuestro prójimo y a nuestro vecino al cuidar de sus necesidades, entonces multiplicamos las posibilidades de que ellos estén dispuestos a escuchar el mensaje del Evangelio. Quiero traer como ejemplo lo que pasó allá en Roma en el año 165 después de Cristo, cuando hubo una peste, la peste antonina, que mató casi al 25% de la población y trajo crisis económica, crisis política, crisis religiosa y crisis cultural. Y luego de un tiempo hubo una segunda plaga y se repitió lo mismo. Quiero contarles el testimonio de alguien que estuvo allí y que relató, ¿no? Y él decía, la gente estaba llena de miedo y temía visitar a sus familiares a causa de los contagios. Y miles de personas morían en total abandono. Hubo muchos casos de habitantes que murieron porque nadie quería atenderles por miedo a ser contagiados. Y los cuerpos de los muertos quedaban apilados, quedaban regados dentro de sus casas, regados en las calles. Y muchos moribundos, contagiados, paseaban por las calles. ¿Y dónde estaban los cristianos? ¿Y qué hicieron los cristianos? ¿Saben? La mayoría de los cristianos demostraron compasión y lealtad. Y sin miedo se pusieron manos a la obra y se hicieron cargo de la ciudad, atendiendo a cada uno de los necesitados de las personas contagiadas. Y muchos cristianos murieron contagiados, pero murieron serenamente y felices. Pues aunque habían sido infectados, aunque habían sido contagiados por sus vecinos, con agrado les atendían. Y muchos murieron. Pero ellos sabían que estaban sirviendo en el nombre del Señor Jesús. Pero ellos al servir no estaban tampoco exigiendo conviértete, y si no ya no te sirvo, sino que ellos estaban amando a su prójimo. Les hablaban del Evangelio, les amaban con el amor de Cristo, no solamente hablándoles, sino ayudándoles, levantándolos entre sus brazos, cuidándolos sin importar el costo de infectarse y morir. Y saben, eso fue escrito en la historia. Cuando la plaga concluyó, ¿cómo creen que fueron vistos los cristianos?
¿Cómo creen que escuchaban a la gente cuando los cristianos predicaban el Evangelio? ¿Creen que había credibilidad? ¿Creen que impactaron? La verdad es que sí. Después de la plaga, los cristianos de ese lugar y de ese entonces tuvieron mucha credibilidad porque vieron a Cristo. La gente sin Cristo vio a Cristo en los cristianos. Y eso produjo mucho fruto evangelístico. Hermanos, debemos ser como Dios, no como Jonás. Debemos desear que la gente se convierta, debemos amarlo, no solamente teóricamente, sino en la vida práctica. Ellos deben ver en nosotros a Cristo. No sé qué está pasando por tu mente, pero al leer la historia de Jonás y leer el relato de estos cristianos y la plaga de la Roma, yo me pregunto, si yo tendría el valor y el coraje de quedarme y ayudar a los infectados en la plaga. Me pregunto si ustedes tendrían el valor y el coraje para quedarse a ayudar a los infectados en la plaga. Y hoy nos ha tocado vivir esta pandemia. ¿Estamos ayudando a los necesitados en esta plaga? ¿Estamos mostrando a Cristo? ¿O estamos siendo insensibles a todo esto? A menos que tengamos ese tipo de preocupación por las ciudades, la gente de las ciudades no se van a convertir, no van a prestar atención a la predicación del Evangelio. Tenemos que mostrar a Cristo teóricamente y vivencialmente. Así que la pregunta sería, ¿cómo podemos tornarnos en ese tipo de cristianos? Y la respuesta es no. El amor de Dios a la ciudad, ese amor expresado en Cristo, ese amor que lo vemos en el capítulo 4 del versículo del 6 a 11, donde vemos que Dios pareciera que le estuviera aconsejando a Jonás y le dijera, vamos a ir al capítulo 4, versículo del 6 a 11, así. Y preparó Jehová Dios una calavera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calavera, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calavera y se secó, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calavera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calavera, en la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Acá Dios le está diciendo, oye Jonás, ¿está bien que tú estés enojado? ¿Realmente tienes derecho a estar molesto? Y comienza Dios a razonar con Jonás y le trata el asunto de la planta, que creció con gran velocidad y generó una gran sombra que benefició a Jonás en un clima tan caluroso, por lo cual Jonás estaba muy agradecido y amaba esa planta. Y eso a veces nos suena tan extraño, porque la mayoría de nosotros puede llegar a amar a un lugar, puede llegar a amar a un animal, puede amar más a una planta. Y cuando muere esa planta y cuando se destruye ese lugar tan bonito que le gusta, así como Jonás mira a Dios, él le reclama, enojado. Eso a veces nos pasa. Nos encariñamos con las cosas de este mundo y cuando lo perdemos nos entristecemos. En lugar de poder entristecernos por aquellas almas que nos rodean y que no estamos predicando el Evangelio, Jonás le está diciendo, oye Jonás,
Y los 120,000 personas que se están muriendo espiritualmente, ¿por qué no piensas en ellas? ¿Por qué más bien piensas en la planta más que en las personas? ¿Cómo es posible que tu corazón esté más compungido, más triste por una planta que por esos 120,000 personas? Y la última pregunta que Dios le hace a Jonás es una pregunta retórica y dice, ¿no debieras ya amar a esas personas? Amado hermano, ¿has observado cómo termina el libro de Jonás? De hecho, es un misterio. Todo el libro de Jonás es acerca de cómo Dios busca que este profeta llegue a amar a esta ciudad. Dios envía una tormenta, envía un gran pez, y ahora está aquí argumentando cómo Dios le dice a Jonás, oye Jonás, ¿vas a amar o no vas a amar a la ciudad? Y esa es la pregunta final, y así se acaba el libro súbitamente. Ahora vamos a ver un par de ideas para entender este final, amados hermanos. Si colocamos a Jonás en el contexto de toda la Escritura, si lo leemos a la luz de la Biblia, entonces hay cierto sentido de poder decir que la historia de Jonás continuará. Y sabemos que continuó. ¿Por qué? Porque muchas centurias después hubo un segundo profeta, al cual lo sacaron fuera de la ciudad. El Jonás histórico fue aquel profeta que salió de la ciudad esperando ver cómo Dios iba a destruir a la ciudad de Nínive. Pero Jesús fue sacado de la ciudad para ser muerto fuera de la ciudad, como lo leímos en Hebreos 13:12. Y así que Jesús sufrió en las afueras de la ciudad, ¿para qué? Para traer salvación y santidad a la gente de la ciudad. En un lado tenemos a un Jonás afuera de la ciudad esperando a la gente ser consumida por la ira de Dios. Y en el otro lado tenemos a Jesús fuera de la ciudad llorando al Padre y diciéndole, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jonás sacrificaría aquella gran ciudad por su seguridad nacional. En cambio, Jesucristo dio su vida por amor a nosotros, murió llorando por la salvación. Es completamente Cristo opuesto a Jonás. Esto nos debe llevar aún a pensar en el verdadero Jonás, a pensar en Cristo. Y cuando ponemos atención en lo que Cristo hizo por nosotros, cuando recuerdas cómo vertió su sangre por ti, ¿sabes? Eso te puede transformar a ti en el tipo de persona que Jonás debió haber sido. Volviendo a la historia de la peste antonina y cómo los cristianos se comportaban y cuál fue el impacto, un testigo de aquel tiempo llamado Dionisio dice, ¿no?, que muchos cristianos, atendiendo amorosamente a los enfermos, murieron muy felices al ser contagiados. Amaron a sus vecinos, enfermos, y murieron en lugar de ellos. Si no hubieran cuidado de ellos, sus vecinos no hubieran muerto. Si ellos, o sea, los cristianos, hubieran huido, ellos, o sea, los cristianos hubieran conservado su vida. Pero, ¿saben? Ellos cuidaron la vida de sus vecinos y amaron, porque ellos vivieron y murieron en el lugar de sus vecinos. Ahora, pregunto, ¿de dónde creen que sacaron esa actitud de su corazón? ¿Saben? Lo sacaron de Cristo. Lo sacaron de Cristo. Porque ellos eran conscientes de lo que Cristo hizo por ellos. Y tú puedes hacer lo mismo, porque tú debes ser consciente de lo que Cristo ha hecho por ti. Así que el libro de Jonás termina de manera brillante, porque llegamos a este final y Dios está hablando a Jonás, pero entonces súbitamente termina el libro y ya no escuchamos más acerca de Jonás.
Y eso, ¿sabes? Significa que tú tienes que responder. El libro de Jonás es como un arma apuntándote a ti, apuntándome a mí, y la pregunta es, ¿serás tú como Jonás? Como ese Jonás histórico, quien despreció a la ciudad de Nínive con todos sus pobladores, no le interesaban las almas. ¿O serás como el Jonás verdadero, que dio su vida por los pobladores, que dio su vida por nosotros los pecadores? ¿Sabes, amado hermano? Si quieres ser como Cristo, que dio su vida por nosotros, entonces Cristo se convierte en el fundamento para hacer misiones. Porque las misiones existen, porque no existen adoradores. Y Cristo vino a hacernos adoradores en espíritu y en verdad. Y ese sentido debemos tener nosotros. Nuestra vida toma el verdadero propósito cuando vivimos para amar, para adorar, para exaltar, para ser gratos a Cristo. Te animo, hermano. Y oremos para que Cristo sea el fundamento de nuestra vida para hacer misiones, para que Cristo sea el que encienda nuestro amor, nuestra pasión y compasión por la ciudad, por las almas, para que podamos ir a nuestros vecinos, podamos ir a las naciones, a aquellos lugares donde hay gente que se está yendo al infierno y que no conoce el Evangelio. Oremos para que Dios nos use, para que Cristo sea el fundamento para hacer misiones. Oremos, amados hermanos. Bendito Padre, amoroso Dios, te damos gracias, Señor, por habernos salvado. Gracias por esta historia de Jonás. Gracias por el desafío que nos das. Realmente estamos amando a la ciudad. Estamos siendo como Cristo, que dio su vida por nosotros, la gente. O estamos siendo como Jonás, esperando la destrucción de la gente, la destrucción de nuestros vecinos. Señor, ayúdanos a considerar a Cristo como el fundamento para la misión. Glorifícate en esta iglesia, la iglesia del Calvario de Lima. Bendice al pastor Jorge, bendice a nuestra hermana Dalila, a sus hijos. Ayúdales en el pastorado. Ayuda, Señor, a cada hermano que ha escuchado tu palabra y está tomando decisiones, como si es cristiano, la de ser como Cristo y ser capaz de dar su vida por la gente que está muriendo sin Cristo. Glorifícate, Señor, en la sangre preciosa de su Hijo amado Jesús. Amén. Hermano Edgar, gracias, hermano Edgar, consiervo, por compartir con nosotros la palabra del Señor. Tremenda la enseñanza para hoy día. Necesitamos cada uno de nosotros responder al llamado de Dios, tener la preocupación por los perdidos en Cristo Jesús, y tenemos que tener el amor que tuvo Dios, que tuvo Cristo, para salvar a este mundo. Una vez más, una cordial bienvenida a todos ustedes aquí. Estamos celebrando 6 años que Dios nos permite, en su misericordia, en su gracia, estar aquí haciendo la obra de Dios en Lima, Perú, en Pueblo Libre. Y ahora, mis queridos hermanos, vamos a tener un sector, una sección donde vamos a estar teniendo algunos saludos. Vamos a escuchar un testimonio y un especial de parte de los jóvenes. Entonces, alertos, atentos a todas estas cosas bonitas que se han preparado para ustedes, mis amados hermanos. Comencemos con los saludos. Desde la cálida ciudad de Tarapoto queremos enviar nuestro saludo a los hermanos de la Iglesia Bautista del Calvario. ¡Feliz aniversario, Iglesia Bautista del Calvario! ¡Bendiciones! Hermanos de la Iglesia Evangélica Bautista del Calvario, para mí es un gozo ser parte de vuestro aniversario con estas palabras de saludo. Damos gracias a Dios por los 6 años de vida ministerial
que están cumpliendo. Pero quisiera dejarles un versículo para que ustedes puedan ser aquella iglesia conformada por familias que estén siempre dispuestos a ser parte del ministerio desde el lugar o la posición que el Señor les da. Dice 1 Corintios capítulo número 16, versículos 17 y 18. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Hermanos, familias comprometidas con el ministerio, familias comprometidas con el servicio a los santos, familias comprometidas con la obra del Señor. Los años que el Señor les pueda dar sean los años en los que la familia entera, la familia completa, la familia de la Iglesia Evangélica Bautista del Calvario cumpla el propósito de Dios y sean familias que estén dispuestos a suplir toda necesidad en el ministerio. Mis hermanos, feliz aniversario. Que sean muchos más para la gloria de Dios. Sirvan al Señor junto con vuestro pastor. Dios hará grande vuestra iglesia. Dios les bendiga. Hola amigos y hermanos, ¿cómo están todos? Nos saludamos en el nombre de Cristo Jesús. Para los que no nos conocen, mi nombre es Jorge. Nos acompañan también mi esposa Miriam y nuestra hijita Lía Mirab. En esta ocasión los saludamos ya que nuestra iglesia Calvario está cumpliendo un año más de la obra misionera en el distrito de Pueblo Libre, en Lima Centro. Gracias a Dios que se puede cumplir un año más y que se siga adelante hasta donde Él lo permita y cuando también Él lo permita. Queremos compartir con ustedes un pequeño testimonio, o más bien un resumen de nuestro testimonio en lo que tiene que ver con la importancia que ha significado en nuestra vida espiritual el asistir a la Iglesia Calvario, compartir con el pastor, con su familia, con los hermanos, todos ahí en comunidad y en comunión. Nosotros en julio del 2018, con mi actual esposa, en ese entonces éramos novios todavía, llegamos a la iglesia. Fue un tanto anecdótico, pero realmente fue Dios quien nos respondió, ya que nosotros en ese momento estábamos buscando una iglesia donde congregarnos, una iglesia de buena doctrina. Le pedimos en oración conjuntamente a Dios por ello y Él nos respondió y nos hizo llegar a la iglesia Calvario. Realmente una gran bendición para nosotros, ya que nos encontramos con grandiosas personas. Realmente nos hicieron sentir como en familia, como lo que somos, hermanos en Cristo Jesús. Y también pudimos hacer grandes amigos que nos han ayudado a hacer de edificación en nuestras vidas, que ellos han aportado cosas muy buenas en nuestras vidas. Han sido definitivamente herramientas puestas por Dios para nosotros, para también ayudarnos en nuestra edificación espiritual. Ahora mi esposa a continuación va a continuar resumiéndoles un poco de lo que ha significado nuestra estadía en la Iglesia Calvario en este tiempo. Hola hermanos, ¿cómo están? Hola amigos también que ya nos visitan en nuestro aniversario. Bueno, yo quería comentarles que más que todo sobre nuestro crecimiento espiritual que nos ayudó la iglesia local. Como comentaba mi esposo, cuando nosotros no teníamos una iglesia donde asistir, luego de haber creído en Cristo, cuando nosotros encontramos a esta iglesia, fue de gran bendición para nosotros en realidad, porque nos ayudó a crecer muchísimo. A los 2 meses de haber llegado a la iglesia nos comprometimos. Dios quiso que nosotros diéramos el siguiente paso, ¿no? Para pasar, estoy segura, pasar estas circunstancias que estamos pasando ahora juntos con nuestra hija, unidos, ¿no? En Dios. Y yo agradezco mucho también a Dios por esta iglesia, por el pastor, por su familia, por los jóvenes, por todos los hermanos en realidad que siempre nos han dado un consejo, una mano en nuestro matrimonio inclusive, un consejo sabio en realidad y consejería que nos dieron también antes del matrimonio, después del matrimonio también. Siempre están pendientes de nosotros, siempre nos hablan, siempre nos mandan versículos para siempre estar
con Dios presente, ¿no? En cada día, ¿no? Igual en el mundo siempre hay afanes que nos jalan, pero gracias a Dios la iglesia local nos ayuda bastante a siempre estar pensando en que Dios es primero y siempre mejorar, ¿no? Siempre tratar de ser mejores hijos suyos, siempre servirle en todo lo que podamos, inclusive en estas circunstancias que vivimos ahora, ¿no? Y yo agradezco mucho a Dios por la iglesia local que, bueno, gracias a Dios tenemos ya 6 años, ¿no? Que gracias a Él, y si es su voluntad, seguirán más años con todos los hermanos y nuevos hermanos que se unan, ¿no? Y así pues, hermanos, es el pequeño resumen, las palabras que les hemos querido compartir en este video. Y adicionalmente, hermanos, también decirles que, bueno, estamos viviendo una situación complicada en el mundo. Lamentablemente, por dicha situación no nos podemos reunir físicamente. Los extrañamos a todos, nos encantaría llevar a cabo nuestras reuniones como de costumbre antes. Bueno, no nos podemos ver, pero a la distancia les mandamos un abrazo fraterno, con mucho cariño. Y recuerden, hermanos, también esta situación difícil que se vive ahora en el mundo también está bajo el control de Dios. Y esa debe ser nuestra confianza en Dios, no una confianza en las soluciones humanas ni nada por el estilo, porque los humanos somos imperfectos, nos equivocamos muy a menudo, pero Dios es quien tiene el control. Dios es soberano en todo, en todas las cosas, absolutamente todo, y esa debe ser nuestra tranquilidad y nuestra confianza. No olvidemos que el enemigo se vale de muchas armas para siempre entorpecer a la iglesia, tratar de entorpecer los planes de Dios, y esta situación que se vive hoy en día en el mundo no es la excepción. Por eso es que la iglesia de alguna manera ha salido afectada en todo esto, pero no perdamos la perspectiva. Gracias a Dios tenemos herramientas para poder seguir reuniéndonos, si se puede llamar de alguna manera, para seguir predicando la palabra, para hacer que llegue a todos lados y que Dios también pueda ganar almas, ¿no? Y tener nuevos hijos. Y hermanos, les mandamos un gran abrazo, muchas bendiciones, cuídense mucho y Dios mediante nos estaremos viendo en algún momento, hermanos. Sí. Bendiciones. Gracias de que me salvó, gracias de la cruz huyó, cuando Cristo allí murió y mi maldad limpió. Ya encuentro comunión a sus pies en solo gracia de la que sigue donde esté, bajo alas de su amor. Gracia es del buen Señor en necesidad. Gracia sobreabunda con bondad. Por la cruz de Cristo en Golgota, solo gracia hallé. Cuando el valle me llegó, su merced me demostró, dando fuerza me alentó, pues solo gracia hallé. Cada carga que me da, a mi lado Él está. Solo gracia de la que sigue donde esté, bajo alas de su amor.
necesidad, gracia sobreabunda con bondad. Por la cruz de Cristo en Golgota, solo gracia hallé. Cada ser que ganaré, la verdad que enseñaré. Cada vez que serviré, es gracia por su amor. Su poder me impartirá, por su gracia salvará. Solo gracia hallé, la que sigue donde esté, bajo alas de su amor. Gracia es del buen Señor en necesidad. Gracia sobreabunda con bondad. Por la cruz de Cristo en Golgota, solo gracia hallé. Que la gracia de Dios también alcance tu vida. Muchas gracias a todos los que han participado con estos especiales, con estos saludos. Gracias, hermano Roberto, ahí en Tarapoto. Pastor Fidel, esperamos que sigas recuperándote también. Gracias por tu amor por las misiones, juntamente con toda tu iglesia. Hermanos de Oreb, un saludo de parte de todos de nosotros y especialmente nuestra gratitud a Dios. Familia Handal, Jorge, Miriam, que el Señor les bendiga abundantemente. Ahora, hermanos, en este tiempo tengo el privilegio de presentarles a ustedes a un consiervo de Dios. Somos amigos contemporáneos, hemos trabajado juntos, hemos sido alumnos en el Seminario Bautista del Perú, hemos tenido el privilegio de desarrollar también ministerio juntos en la Iglesia de Fe en la ciudad de Trujillo. Hemos tenido la oportunidad como amigos de compartir tiempos de ocio, como el deporte, fulbito, cosas como esas. Pero es una bendición, un privilegio, querido hermano, presentarte en esta mañana. Este siervo del Señor, actualmente Dios le está utilizando en Radio Integridad, y él nos va a compartir un tema sumamente importante acerca de cómo Cristo es el fundamento para enfrentar la crisis en tiempos como los que nos ha tocado vivir ahora. Pastor Edward Zacarías, que Dios te bendiga. Compártenos la palabra de Dios. Queridos hermanos, es un tremendo placer para mí saludarles en esta ocasión muy especial, celebrando su 6º aniversario. Feliz aniversario, Iglesia Evangélica Bautista Calvario, Lima Centro. 6 años sirviendo al Señor en la localidad, en el espacio geográfico donde ustedes están y donde Dios les ha levantado. Gracias a Dios por darme esta oportunidad de compartir con ustedes este mensaje, este sermón, y también gracias a ustedes por la oportunidad y al pastor Jorge Huanca por extenderme la invitación. Con el pastor Jorge nos conocemos por muchos años, desde nuestros tiempos ahí estudiando en el Seminario Bautista del Perú, conociendo ahí a la familia, a los hijos, y damos gracias al Señor que nos ha dado el privilegio ahora de servir aquí en la ciudad de Lima, él como pastor y yo sirviendo en el ministerio de RRI. Y desde ya gracias por orar a favor del ministerio de la radio, que el Señor está usando para alcanzar muchas almas, para que conozcan a Cristo, y también a muchos creyentes para fortalecerles en su fe, en su caminar con Cristo. Bueno, ahora sí, vamos a estudiar la palabra de Dios juntos, y el tema que se me ha planteado para exponer en esta ocasión es que Cristo es el fundamento para enfrentar las crisis. Cristo es el fundamento para enfrentar esos momentos tan difíciles, críticos, complicados, y que muchas veces desafían nuestra confianza en el Señor. Bueno, vamos a
entrar a este tema, estudiarlo, no sin antes mencionar que las crisis para el ser humano es parte de su existencia. Después del pecado, allá en el Edén, Adán y Eva, decidiendo salir de la voluntad de Dios, ellos pues comenzaron a experimentar crisis, y ahora toda la raza humana experimenta las crisis principalmente por causa de la consecuencia del pecado. Sin embargo, a todas las crisis que vienen a la vida del cristiano, del Hijo de Dios, no necesariamente es por causa de un pecado cometido, por consecuencia de algo que han hecho, sino que Dios permite crisis en la vida para ayudarnos a crecer y amarle mucho. Sin embargo, ¿cómo enfrentaremos esas crisis? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Qué es su voluntad? ¿Cómo debemos enfrentarlas? ¿Qué es lo que Dios quiere lograr a través de las crisis? Vamos a estudiar algunos principios importantes que nos deben conducir hacia una actitud correcta y también hacia una expectativa adecuada acerca de las crisis, y de esta manera enfrentarlas, de esta manera hacer todo lo posible para que glorifiquemos a Dios cuando las enfrentemos. Vamos a Números capítulo 20. Números capítulo 20 es la porción que vamos a tomar en esta ocasión desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Comenzamos leyendo unos primeros versículos y luego oraremos. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higuera, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y ahí está el pueblo quejándose contra Moisés. Y la reacción de Moisés, la acción de Moisés en ese momento se fue a Moisés y Aarón, dice el versículo 6, delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Vamos a orar y luego continuamos con esta enseñanza. Padre, te doy gracias en esta oportunidad por darnos el tiempo de abrir tu palabra y de estudiar cómo enfrentar las crisis fundamentados en ti, en Cristo. Ayúdanos, oh Dios, porque debemos entender este aspecto tan importante en la vida, para que ninguna crisis, ningún momento complicado y difícil pueda movernos y producir desconfianza de tu persona, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, necesitamos entender que siempre va a haber crisis. Quizá esta es la primera enseñanza que debemos guardar en nuestro corazón. Siempre va a haber crisis en nuestra vida, momentos complicados, en la vida personal, en la vida familiar, en el lugar del trabajo o donde Dios nos permita estar. Muchas veces vamos a experimentar crisis. Algunas serán muy complicadas, otras quizás serán leves. Sin embargo, en todas ellas, Dios debe ser magnificado y glorificado. Podríamos hacer una lista tremenda, grande acerca de crisis y los personajes en la Biblia que justamente experimentaron momentos muy difíciles. Desde Adán en adelante, Caín y Abel, ahí tremenda crisis, conflicto
de parte de Caín hacia Abel. Y luego vemos la generación de Caín, muy conflictiva. Luego vemos a Abraham, un hombre temeroso de Dios, con mucho conflicto. También antes a Noé, conflictuado con básicamente toda su generación. Y hay crisis y crisis en la vida de aquellos que hemos confiado en Cristo. Sin embargo, también hay crisis para el ser humano que está lejos de Dios. Todos experimentamos crisis. ¿Y cómo debemos enfrentarlas? Es el tema. Justo en este capítulo, en Números capítulo 20, encontramos una crisis más que el pueblo experimentó y que Dios lo permitió, porque vamos a leer no en este momento, pero usted puede leer más adelante en Deuteronomio capítulo 8, y creo que es el versículo 4, cuando Dios en el recuento, en el repaso de lo sucedido en el desierto, Dios les dice que Él permitió circunstancias complicadas para probar su corazón, para probar lo que había en ellos, si ellos confiarían en Dios o no. Y ahí aprendemos algo muy básico acerca de las crisis. Dios quiere conocer el estado de nuestro corazón. Dios quiere saber lo que hay en nosotros, si vamos a confiar en Él en los momentos muy, muy complicados. Él quiere saber. Si usted aún no tiene la salvación, si usted no tiene el perdón de pecados, entonces Dios también va a permitir crisis en su vida, porque en primer lugar usted no tiene una relación con Dios y Dios quiere que usted se entere, reconozca que la mejor posición en su vida es estar en Cristo y no separado de Dios. Porque el mayor conflicto que usted tiene es justamente estar sin Cristo y por lo tanto, dice la Biblia, con mucho cariño se lo debemos decir, usted es enemigo de Dios y ese es el principal conflicto de un ser humano. Enfocándonos en la vida de creyentes, Dios entonces permite crisis y dificultades y tribulaciones para conocer el estado de nuestro corazón, para que nosotros mismos veamos cuánto confiamos y dependemos de Él. Entonces tenemos que ser realistas y entender, crisis van a haber siempre, constantemente. Y eso es parte de nuestra existencia aquí en la tierra, mientras aún no estamos en la presencia del Señor. Cuando estemos en la presencia de Dios, allí ya no habrán más crisis. Dice la Biblia en Apocalipsis, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá enfermedad, el pecado no estará presente, seremos salvos de la presencia del pecado, que es una tremenda crisis para nosotros hoy en día, la presencia del pecado en nuestra vida. Somos muy tendidos o llevados hacia el pecado, hacia dejar la voluntad de Dios, creyentes. Somos muy tentados y tenemos que reconocerlo. Nuestra carne le gusta pecar, le gusta salir fuera de la voluntad de Dios y eso en el futuro ya no estará presente. Pero mientras estamos en esta tierra, pues habrán crisis que vienen desde nuestro corazón, crisis que vienen externamente, crisis quizás dentro de la propia familia, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, donde quiera que sea. Van a haber crisis y tenemos que esperarlas. Esto es lo que nos enseña el escritor de la epístola de Santiago. Tenemos que esperarles. Y acá hay una tremenda crisis. Israel llega a un punto ahí en su caminar, dice el primer versículo, llegó a Cades, ahí acamparon y no había agua. No había agua. Ahora, esta generación es la que ya va a entrar a la tierra prometida. Quizá habrá por ahí algunos viejitos que les falta morir por desobedientes, porque no creyeron a Dios y creyeron a los 10 espías que habían traído una noticia mala, equivocada, incrédula, y entonces Dios exterminó a toda esta generación y solo se salvaron Moisés, Aarón, los hijos de Aarón y aquellos que creyeron en el Señor, Josué y Caleb, y mucha gente que había creído en el Señor, especialmente los menores de edad
a quienes fueron salvados por el Señor. Bueno, ese es otro tema. Entonces, esta nueva generación, la que había visto a la generación rebelde morir, esta generación, pues, viendo lo que había sucedido antes por ser rebeldes, ellos se rebelan en esta ocasión y van contra Dios, van contra el Señor, y se produce una crisis que Dios permite a ellos, y es justamente que no hay agua. Ahora, es importante entender esta segunda verdad. La primera verdad que hemos visto es siempre van a haber crisis. Por causa de la consecuencia del pecado siempre va a haber crisis y debemos esperarlas. La segunda enseñanza que vemos aquí en este texto es que habiendo las crisis en nuestra vida o en esta ocasión en el pueblo de Israel, ¿qué es lo que hizo el pueblo? Y luego voy con la enseñanza. ¿Qué es lo que hizo el pueblo cuando se encontró en crisis? Dice el versículo 2 que porque no había agua para la congregación, entonces se juntaron contra Moisés y Aarón, y leemos ya lo que hemos leído antes, que el pueblo habló contra Moisés y se quejó. ¿Por qué nos has traído acá? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos has traído para morir en este desierto? No es lugar de sementera, no hay para sembrar, no hay para cosechar, no hay nada. ¿Por qué has hecho esto? Como si Moisés hubiera sido quien los trajo. Pues fue la voluntad de Dios que ellos llegaran ahí. Pero lo que vemos de ellos es una reacción contra la crisis. Y eso es algo que nos debe enseñar. Esa es la segunda enseñanza. Nunca debemos procurar salir de las crisis. No debemos procurar, no debemos esforzarnos, no debemos hacer todo lo posible para salir de las crisis. Eso no es bueno, no es correcto, no es la voluntad de Dios. Cuando Dios permite una crisis en nuestra vida, ya Santiago nos enseña ahí en el capítulo 1 que debemos gozarnos, es decir, debemos tener una expectativa buena, una expectativa positiva, sabiendo que Dios tiene el control de las cosas y que Él ha permitido esto para algo bueno en mi vida, para perfeccionarme, para madurarme, para hacer de mi vida una persona que glorifique a Dios y que sea de ánimo y de bendición para los demás. Entonces, que no tengamos la reacción que vemos aquí, la reacción del pueblo. Está en una crisis, no hay agua, ¿y ahora qué hacemos? Pues nos quejamos, pues hablamos contra Dios. El pueblo estaba pensando que hablaba contra Moisés y Aarón, los líderes que estaban llevando la congregación, pero es Dios quien los llevó hasta ese punto. Es Dios quien les colocó ahí en ese lugar de Cades. Es Dios quien permitió que no haya agua en ese momento a esta generación que Dios había salvado hace varios años y que va a entrar a la tierra prometida. Es Dios. Es Dios quien está haciendo todo esto para que el pueblo mire a Dios, busque a Dios. Pero ellos procuraron salir de la crisis como sea, porque para ellos la crisis era no hay agua. Pero la crisis verdadera era el pecado en sus vidas. La crisis verdadera es que ellos no estaban temiendo a Dios, no estaban confiando en Él. Esa era la crisis verdadera. Dios permite una crisis física, una crisis realmente fundamental. No hay agua. ¿Quién puede vivir sin agua? Realmente es una situación terrible. Pero Dios permite esa crisis tan fuerte, tan demandante, tan exigente, para que ellos vieran la crisis principal en su vida, que era la crisis de su corazón, la crisis de su incredulidad, la crisis de no confiar en el Señor. Pero ellos no vieron eso. Ellos quieren solución de su problema ahora. Quieren agua, punto. No les importa cómo está su corazón, lo que quieren es que Dios les dé agua. Moisés, danos agua. Eso es lo que queremos. No hay agua para nuestros animales, no hay agua para nosotros, para comer, para cocinar, no hay agua, así que danos agua porque nos has traído aquí. Hermanos,
no procuremos salir de las crisis de esa manera. Muchas veces nosotros nos enfrentamos a las crisis y lo que nosotros y nuestro enfoque es principalmente, Señor, yo no quiero estar en esta crisis. Una enfermedad, como en estos tiempos que hay, la enfermedad acerca de esta pandemia, y muchos han fallecido, muchos la han pasado muy mal, pero nuestro enfoque es, Señor, sácanos de esta enfermedad. Señor, que no haya esta enfermedad. O las palabras como los israelitas, pero ¿por qué? ¿Por qué estamos así? ¿Qué te hemos hecho, Dios? ¿Qué pecado hay en nuestra vida, Señor? Señor, ayúdanos y enfocándonos solo en salir de la crisis, pero lo que Dios quiere lograr en nuestro corazón, preste atención a esto. Dios quiere lograr que crezcamos, que la crisis que hay en nuestro corazón por desconfiar en el Señor, esa crisis quiere Dios dar solución. Quiere Dios ayudarnos. Quiere Él que crezcamos y confiemos más en su persona. Así que, hermanos, no procuremos salir de las crisis y mucho cuidado que en este tiempo de crisis pongamos primero a nuestros intereses. Y hay una crisis y solo pensamos en nuestros intereses. Quizá perdió usted el trabajo y solo piensa en trabajo. Quiero un trabajo. Piense en lo que Dios quiere lograr en su vida. O también tengamos cuidado de poner el bienestar de la familia por sobre honrar y glorificar a nuestro Dios. También tengamos cuidado de no usar las herramientas del pecado y del mundo para dar solución a las crisis. Tengamos mucho cuidado. Las crisis son permitidas por el Señor para que nuestro corazón se afirme a Él. Aun cuando la crisis no termine de la mejor manera. Algunos han experimentado la partida de su familiar. Esposas de pastores que han experimentado la partida de sus esposos, los pastores, hermanos en Cristo de igual manera. Hemos experimentado mucho dolor y seguiremos experimentando, pero en el tiempo de crisis no tratemos de salir de ellas y permanezcamos en ellas buscando y aprendiendo qué es lo que Dios quiere lograr en nosotros. Entonces, esta segunda enseñanza es muy, muy importante. No salir de las crisis, permanecer en ella y ver qué es lo que Dios quiere lograr en nuestra vida. Bueno, continuemos con el relato y veamos ahora lo que hace Moisés y Aarón. Y luego vamos a ver algo muy, muy importante que aprendemos también de la reacción de Aarón y de Moisés. Lo primero que aprendemos en el versículo 6 es que Moisés y Aarón no respondieron inadecuadamente al pueblo, sino que se fueron al tabernáculo a buscar a Dios. Y eso es bueno. Es algo bueno que debemos aprender. En el tiempo de crisis, hermanos, fundamentate en la palabra de Dios y busca a Dios. No te quejes, no reniegues, no busques tus propios intereses, no busques salir de las crisis, sino busca a Dios. Y si en el momento de crisis no tienes allí la forma de cómo recordar las verdades de Dios, llama a un hermano, llama a tu pastor, a los líderes, ayúdenme en este tiempo complicado. ¿En qué puedo meditar de la palabra de Dios? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar en este tiempo complicado? Moisés y Aarón respondieron bien y fueron a buscar al Señor. Luego vemos la instrucción de Dios a partir del versículo 7. Y Dios provee la manera de cómo salir de esa crisis en la que ellos se encontraban. El pueblo tenía una perspectiva muy equivocada acerca de esa crisis. Quieren salir de la crisis, quieren agua. No les importa su relación con Dios, ellos quieren agua, punto. Esa es la meta suprema del pueblo. Quiero agua, punto. Pero Dios tiene otros propósitos.
Y en el versículo 7 en adelante, Dios le da la manera de cómo salir de esa crisis y les instruye. Versículo 8 le dice a Moisés, toma la vara, reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, habla a la peña a vista de todos ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Bueno, Dios siempre tiene la salida para nuestros tiempos de crisis. Aun cuando la crisis no termine como nosotros anhelamos. Aun cuando el tiempo de dificultad no termine como nosotros quisiéramos. Y oramos, ¿no? Oramos. ¿Cuánto hemos orado por amigos, consiervos, hermanos en Cristo que han estado en una situación muy complicada, muy difícil? Algunos de ellos partieron, otros de ellos sanaron. Y hemos orado con la misma fe, con la misma confianza en el Señor, sabiendo que Él puede curar, sanar a nuestros hermanos. Pero sin embargo, Dios hizo su voluntad y estamos confiados en Él. Dios siempre nos da la salida, la manera de cómo enfrentar la crisis. En esta ocasión, Dios instruye a Moisés para que instruya al pueblo: toma tu vara, junta a la congregación, habla a la peña delante de ellos y saldrá agua. Bien. Esta es la segunda vez que Dios provee agua de esta manera ahí a los israelitas. Y no es que proveyó un chorrito de agua. La Biblia nos enseña claramente en el libro de los Salmos que era como un río, ¿no? Para toda una congregación de más de 2 millones de personas y más sus animales que estaban ahí llevando y alimentando. Entonces era mucha población de personas y también una gran cantidad de animales, así que no fue un chorrito de agua, fue un río básicamente que salía ahí cerca de donde ellos acampaban y tenían que ir y recoger el agua para que ellos puedan disfrutar de este líquido tan importante. Y Dios les da la manera y ellos tienen que someterse. Incluye los líderes, es decir, Moisés y Aarón y todo el pueblo. Al darle Dios esta instrucción, y Dios siempre tiene la solución para nuestras crisis, entonces leemos ahí en el versículo 9 que Moisés tomó la vara de delante de Jehová, y eso es algo bueno, obedeció, tomó la vara. Sin embargo, luego notamos que Moisés ya no va a hacer la voluntad de Dios. Moisés entra en crisis. La crisis que había surgido por causa de la desobediencia del pueblo afectó a Moisés y a Aarón. Afectó a ambos. Y ellos entraron en crisis espiritual. Conociendo al Señor, sabiendo quién es Jehová, sabiendo lo que Dios ha hecho ya en los años anteriores, Moisés y Aarón toman la decisión de obedecer la inclinación de su corazón hacia el pecado y no hacen la voluntad de Dios. Hermanos, muchas veces en el tiempo de crisis, pastores, líderes, hermanos con muchos años, maduros en la fe, entramos en crisis y decidimos desobedecer al Señor. Decidimos salir de la voluntad de Dios, aun cuando sabemos lo que debemos hacer en esos tiempos. Y Moisés ya había recibido la instrucción: toma la vara, junta a la congregación, habla a la peña, que ellos escuchen que estás hablándole. No sabemos exactamente lo que debía hablar, no se registra en la Biblia, pero debía hablar en la peña buscando la ayuda de Dios, y Dios daría las aguas. Pero Moisés, dice el versículo 10, reacciona de una manera equivocada. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, y ahí hay signos de admiración para indicarnos que Moisés gritó a la congregación, habló mal a la congregación. Y le dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña?
Y básicamente estaba frustrado Moisés. Y quizá podríamos decir nosotros, pero se entiende la frustración, se entiende la molestia de parte de Moisés y Aarón. Tantos años que Dios ha provisto el maná, ha provisto carne, ha provisto agua de muchas maneras en el pasado. Dios les ha cuidado, no han tenido ninguna enfermedad. No necesitaban de médicos en el desierto en esos 40 años. Su zapato nunca se gastó, sus vestidos nunca se gastaron. No había venta de zapatos, no había venta de vestidos. Dios los cuidó en su totalidad. Y poco antes de ingresar a la tierra prometida, ellos se quejan porque no hay agua y no recuerdan lo que Dios ha hecho antes. Obviamente Moisés y Aarón están frustrados. Ahora, debemos tener cuidado y no llegar a pensar que, entonces en el tiempo de pruebas no debemos frustrarnos. Debemos entender que somos hombres, pecadores, y que vamos a frustrarnos, que vamos a llegar a incomodarnos, nos va a molestar, nos va a desanimar, nos va a doler, vamos a ser afectados. Pero eso no quiere decir que debemos seguir a nuestra frustración, a nuestros sentimientos, a nuestros deseos. No debemos seguir esto, sino seguir la palabra de Dios a pesar que estamos frustrados. Confiar en la palabra de Dios a pesar que estamos incómodos. Creer la palabra de Dios aunque pensemos quizá que no va a funcionar. Que creamos y dependamos de Él. Ahí está Moisés y Aarón, muy frustrados, muy incómodos. Y ambos puestos de acuerdo, ahí Moisés levanta la vara, habla a ellos muy molesto e incluso les dice, os haremos salir agua para vosotros. Dice el versículo 10, os hemos de hacer salir aguas de esta peña, como si fuera Moisés y Aarón quienes van a dar agua, es Dios. Y luego en el versículo 11, entonces, alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. No siguió la instrucción de Dios. Él no debía hablar a la congregación, sino a la peña. Él no debía enojarse y derramar toda la molestia contra la congregación, porque la congregación ha actuado contra Dios. Y él no debía hablar contra la congregación. Él debía hablar de una buena manera a la peña, según la instrucción de Dios. Y él no debía golpear la peña. Él golpeó 2 veces la peña contra la instrucción del Señor. Hermanos, tengamos mucho cuidado de ser pragmáticos, de usar las herramientas del mundo, nuestras propias herramientas, nuestra propia manera para salir de la crisis. Y quizá sale de la crisis. Quizá usted sale de ese momento complicado y dice, funcionó. Pero hermanos, eso no es la voluntad de Dios. Usted salió de la crisis, Dios no lo sacó de la crisis. Salió de una crisis aquí, en esta tierra, pero se ha formado una crisis tremenda en su corazón. La meta no es tener agua, como en la congregación. La meta de las crisis de una persona que está enferma no es que se salve y ya tenga buena salud. La meta no es que si perdí el trabajo, entonces ahora quiero tener trabajo, esa es la meta. Eso no es la meta. Y ahí es donde Moisés y Aarón se molestaron y se frustraron y pecaron contra Dios, enfocándose en dar agua a ellos y molestos, sacaron agua como a del lugar, que es lo que hicieron realmente, golpeando la peña. Y Dios no debía darles agua al golpear la peña, porque Moisés no siguió la instrucción de Dios. Pero es la misericordia del Señor. Es lo que Dios permitió en ese momento para que el pueblo tenga agua, aunque no era la meta suprema. La meta suprema, lo más importante, el objetivo más importante era que
el nombre de Jehová sea glorificado, sea santificado, sea honrado, sea magnificado en presencia del pueblo. Si Moisés hubiera hablado a la peña, como Dios le dijo, y la peña hubiera dado las aguas que Dios había prometido, el enfoque del pueblo hubiera sido en Dios. Y hubieran glorificado a Dios al ver, mira, solo le habló y se abrió la peña y salieron cantidad de aguas. Y el enfoque hubiera sido Dios. Pero no fue así. Moisés usó de su metodología. Dios permitió que salga agua, pero el enfoque del pueblo no fue en Dios. Y se perdió la oportunidad de glorificar a Dios, que es la meta suprema. Y entonces el pueblo se enfocó en, wow, ya tenemos agua. Oye, pero Moisés estaba muy molesto. Uy, Aarón está, wow, ya la próxima vez hay que tener cuidado. Y no se enfocaron en Dios. Se enfocaron en el agua y en la frustración de los líderes. Y de esa manera, la crisis que se formó en el corazón de Aarón y Moisés fue tremenda, porque se rebelaron contra Dios. Dice el versículo 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y básicamente, la crisis que había en el pueblo, de desobediencia, de frustración, llegó al corazón de Moisés y de Aarón. Y ellos no glorificaron ni santificaron el nombre del Señor. Terrible decisión que no les permitió alcanzar con la meta suprema. Terrible decisión que solo les llevó a enfocarse en la frustración del momento y en la escasez de agua del momento, pero no lograron la meta suprema. Queridos hermanos, es importante que en el tiempo de crisis entendamos que el principal objetivo es honrar a Dios, no tanto una buena salud, no tanto una buena posición económica, no tanto buenos estudios para mis hijos. Es glorificar al Señor, es honrar a Dios. Y Dios nos ayudará a salir de las crisis conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Él quiere ser honrado, Él quiere ser santificado en su vida en el tiempo de la crisis. Aprendamos mucho, mucho del Señor y de cómo enfrentar los momentos tan complicados. En esta ocasión, el pueblo tuvo agua, bebió, lo dio a sus animales, pero el pueblo no salió de la crisis espiritual que había en su corazón. Crisis en nuestra vida, crisis materiales, nos deben ayudar a crecer en la vida espiritual. Confiados en la verdad del Señor. Confiados que Dios sí obrará conforme a su voluntad para su gloria a través de la crisis, y debo permanecer en la crisis, no debo intentar de salir de esas crisis a través de mis medios o medios mundanos, y no debo poner los intereses míos por sobre los intereses del Señor. Es importante. Cristo es el fundamento para enfrentar estas crisis. Concéntrese en Él, en su persona, en su voluntad, en su plan perfecto para nuestra vida, para nuestra iglesia. El Señor sea magnificado, queridos hermanos, y enfrentemos las crisis fundamentados en la persona de Cristo Jesús. Mis amados hermanos, gracias por estar aquí reunidos y gracias, Pastor Edward, por compartir este mensaje de la palabra de Dios. Recordemos, hermanos, siempre va a haber crisis en nuestras vidas, debemos esperarlas. Nunca debemos procurar salir de las crisis por nuestros propios medios, en nuestro propio tiempo. Dios sabe por qué y hasta cuándo van a durar las crisis en nuestras vidas. Y finalmente, hermanos, Dios va a tener la salida para el tiempo de la crisis
en nuestra vida personal, en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Queridos hermanos, qué privilegio de haber estado aquí en la Iglesia Bautista Calvario este domingo celebrando nuestro aniversario. Una cordial bienvenida y una despedida a todos ustedes. Dios nos está permitiendo, hermanos, cumplir 6 años de servirle en este lugar. Y tú te estarás preguntando, ¿y qué pasó con la torta? Hermano, no te pierdas. Hoy día a las 6 de la tarde vamos a tener otro bonito culto. El misionero Samuel Vega va a estar predicando para con nosotros sobre Cristo es el fundamento para crecer espiritualmente. Le esperamos, vamos a cantar en este tiempo, en la tarde, y ya casi en la noche, y ahí estaremos partiendo la torta y obviamente compartiendo virtualmente. No te lo pierdas, te esperamos. Que el Señor nos bendiga, nos vemos hoy día a las 6 de la tarde.